Muy buenas, hacker cardíacos. Aquí estamos en el primer congreso sobre movilidad sostenible, el Global Mobility Call, en el que se hablará sobre las fórmulas para desarrollar una movilidad más sostenible, más conectada y más segura para los ciudadanos. Así que vamos a conocer la opinión de los expertos. ¡Vamos allá! Pues yo diría que el primero al que nos enfrentamos es a una regulación acorde a los objetivos tan agresivos que hay y tan importantes, así como una dificultad administrativa a la hora de gestionar los diferentes proyectos. Hay que intentar agilizarla un poco más, y luego mucha información al cliente para que rompan esas barreras mentales que podemos tener todos cuando no tenemos suficiente información. Pues el primero es el de conseguir una movilidad que interconecte países en cuestión de minutos, es decir, actualmente el transporte es alrededor de 1/3 las emisiones globales, y con Hyperloop podríamos conseguir pues minimizar esas emisiones. El segundo reto que veo es el de la electrificación. Digamos que hay que hacer que los sistemas que están utilizando actualmente medios de combustión pasen a ser eléctricos, y eso conlleva también un reto a nivel de baterías, ¿no? De conseguir unas baterías que tengan un rango suficiente para conectar pues esas ciudades en cuestión de minutos. El tercer reto que vemos es el de la eficiencia energética, es decir, necesitamos métodos de transporte como Hyperloop que consigan minimizar el consumo energético, por ejemplo en el caso de Hyperloop de 5 a 10 veces menos, ¿no? Entonces ese también es un reto, ¿no? El de mejorar los sistemas actuales y hacer que consuman menos para llevar a pasajeros y mercancías en cuestión de minutos. Hombre, fundamentalmente desde el punto de vista de automoción, uno de los grandes retos es todo el tema de las infraestructuras que quedan por venir y que quedan por montar en los diferentes países en los que el vehículo eléctrico tiene que ser protagonista en los próximos años. El segundo reto yo creo que es el acompañar todo este desarrollo de las infraestructuras junto con las administraciones, y el tercer reto también importante es que las administraciones en general tengan en cuenta que la movilidad eléctrica, la movilidad sostenible es un reto de magnitud importante como para poder aglutinar esfuerzos y trabajar en conjunto con las empresas privadas. Desde Indra, los tres retos que vemos más importantes de cara a abordar la movilidad sostenible son, por un lado, la importancia del dato, cómo ese dato hay que integrarlo desde diferentes fuentes para lograr entender mejor la movilidad y los patrones que hay en nuestras ciudades y en nuestras carreteras. Otro gran reto es el fomento del transporte público, y ahí pues una herramienta muy importante que ahora se está implantando son las zonas de bajas emisiones para impulsar, ¿no?, que todos los ciudadanos apuesten por ese transporte público. Y el tercer reto es todo lo que se refiere a la logística de mercancías. Hay un gran auge de cómo distribuir las mercancías, entonces cómo hacerlo de manera sostenible es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos a día de hoy en las ciudades y en nuestros entornos. Hay un reto de modelo energético, hay un reto de modelo de vida, en el sentido de poder dar alternativas a la congestión, a la utilización de áreas, digamos, menos pobladas para poder trabajar, poder vivir, por tanto, dar accesibilidad, capilaridad al conjunto del territorio. Y luego el gran reto es poder dar una oferta de movilidad integrada, conectada, de uso universal, y que permita combinar los modos de transporte con la mayor flexibilidad posible entre ellos, y con unas tarifas adaptadas al uso y no al tiempo, sino usada al uso, a la modalidad, y que se pague en función de la utilización. Ese es el gran reto. Si hablamos de los retos que tiene que enfrentar la movilidad sostenible, bueno, hay uno que está claro, y es la infraestructura de recarga para vehículo eléctrico. Y no hablamos solo de coches, hablamos también de motos y de otros patinetes, que pueda ser fácilmente recargable en las calles de las ciudades. Aparte de esto, y lógicamente esto afecta más al automóvil, son las ayudas, bajar el precio de adquisición y las ayudas públicas de una manera fácil y sencilla para el ciudadano. Los retos a los que se tiene que enfrentar, o los que se está enfrentando la movilidad sostenible, diría que son básicamente dos.
En primer lugar, sería una movilidad sostenible medioambientalmente, una movilidad que tiene que basarse en el transporte público como elemento que permita a los ciudadanos ir de un punto a otro y vaya sacando los coches del entorno ciudadano y de la carretera. Y después el siguiente reto es la sostenibilidad social. No puede haber sostenibilidad exclusivamente medioambiental, la sostenibilidad requiere del ámbito medioambiental y la parte social. Entonces yo creo que una movilidad entendida como un derecho ciudadano es un pilar básico en la sostenibilidad general de la sociedad. Los ciudadanos tienen derecho a moverse libremente por la ciudad y utilizar los diferentes sistemas y modos de transporte para ir de un punto a otro, porque eso les permite ir a trabajar, ir a estudiar, ir a realizar actividades de ocio o actividades de cuidado. Yo diría, en resumen, que hablamos de los retos de la movilidad sostenible, son la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad y la equidad social. Yo creo que hay un primer reto claro, que es lo relacionado al propio medio en el que se desarrolla, es decir, los vehículos que están evolucionando, estamos hablando de vehículos conectados, autónomos, modalidades compartidas, vehículos eléctricos, y claramente pues, ir adecuándonos a estos nuevos vehículos es uno de los grandes retos, y nosotros como aseguradores el ser capaces de dar soluciones a este tipo de vehículos. Otro también que es muy importante es todo lo que tiene que ver con las nuevas fórmulas de uso y de propiedad, donde está cambiando radicalmente, y además atender pues, todo lo que es la movilidad multimodal. Y hay una tercera parte importante que es también cómo las ciudades, cómo los entornos, cómo las empresas somos capaces pues, de acompañar este desarrollo en la movilidad sostenible. Sin duda, sin duda. La ciberseguridad a día de hoy es un verdadero problema. Cuanto más conectados estemos, más probabilidades de riesgo hay de ataques de ciberseguridad, y por tanto, sin duda, es algo crítico, sobre todo en lo relacionado con la movilidad autónoma. La ciberseguridad, como muchos otros factores, es esencial también para hacer de los sistemas de transporte métodos seguros, y también para asegurar, ¿no?, que pues, los riesgos se minimizan, ¿no? Creemos que es importante que la ciberseguridad esté incluida en estos métodos. Intentamos que queremos que todos los vehículos que ponemos en el mercado estén completamente protegidos, de la misma forma que protegemos absolutamente todos nuestros procesos de producción, igual que protegemos absolutamente todos los sistemas de trabajo que tenemos dentro de la empresa. Entonces la ciberseguridad hoy es un elemento clave para proteger la empresa, los productos, frente a cualquier amenaza. Sí, la ciberseguridad es una herramienta fundamental y es algo en el que Indra ha puesto el foco. De hecho, dentro del grupo tenemos más de 1.500 personas especializadas en ciberseguridad para abordar que esta movilidad conectada, ¿no?, sea a la vez segura. Hemos hecho diferentes proyectos referentes, por ejemplo, con coche conectado, para que ese canal de comunicaciones que hay entre el vehículo o un autobús con la infraestructura sea lo más seguro posible, para que esos datos que lleguen al gestor de la movilidad sean fiables e íntegros, para poder hacer una gestión más eficiente y segura. Bueno, eso es un tema absolutamente, digamos, central, ¿no? Es decir, cualquier actuación debe partir de la premisa de que los datos son de la gente, son propiedad de nosotros, los operadores, las administraciones los administran, pero han de hacerlo con toda la seguridad del mundo, con toda la privacidad, garantizando la anonimización de los datos cuando se hagan estudios, análisis, y por tanto ese es un valor troncal. Es completamente necesaria para la movilidad sostenible, dada la conexión y la interconectividad que van a tener los vehículos, bueno, que ya tienen los vehículos y que van a tener los vehículos eléctricos. Evidentemente, el futuro de la movilidad pasa por el análisis y el tratamiento de los datos y por la digitalización de la información y de los diferentes modos de acceso a la movilidad. Por lo tanto, estamos hablando también de la utilización de datos personales
por lo cual sistemas de protección y de seguridad de esos datos y de esa información que está fluyendo por la red y por los diferentes sistemas me parece fundamental. Sin lugar a dudas, yo creo que esta movilidad sostenible tiene debajo una parte fundamental que es la conectividad. La conectividad es el dato, pero la conectividad es un punto a través del cual nos volvemos vulnerables, con lo cual la ciberseguridad sin lugar a dudas tiene que ser un elemento. De hecho ya la normativa europea, entra en vigor el 1 de julio, contempla la necesidad de homologar los dispositivos de seguridad y ciberseguridad de los vehículos, con lo cual claramente tiene que ser algo a contemplar. Lo que es cierto es que tenemos un parque de vehículos que se ha vendido y se ha homologado antes, con lo cual pues tenemos ahí también una puerta de entrada que es algo en lo que debemos de trabajar. Pues la uso todos los días porque me muevo en vehículo eléctrico y además por mi ciudad me muevo en patinete eléctrico para distancias cortas y siempre con energía 100% renovable. La última vez que he utilizado un método de transporte sostenible fue esta mañana, cuando he cogido el tren de alta velocidad para ir de Valencia a mi ciudad y donde Celeros tiene la sede. Sí, obviamente yo, por ejemplo, utilizo car sharing en Madrid. Además, Madrid es uno de los elementos claves, una de las ciudades claves en el desarrollo del car sharing, y para mí creo que el desarrollo de este tipo de actividad en los diferentes sitios, bueno, pues es muy interesante. Bueno, vivo en las afueras de Madrid, utilizo el Busvao, intento compartir mi vehículo privado, y cuando accedo a Madrid sí que apuesto por aparcar el coche y moverme en transporte público, porque es lo más eficiente a la hora de moverte en una gran ciudad como es Madrid. Yo voy habitualmente cuando me muevo por mi ciudad, ¿no? en transporte público, voy mucho en tren, muchísimo, porque es, digamos, a lo que me dedico, pero además por convicción soy muy ferroviario y en mi vida particular tengo un coche y es híbrido, sí. Bueno, pues yo soy usuario de la red de cercanías de Madrid, usuario intensivo, y además es cómoda y puntual. Pues sí, procuro combinar el transporte público en mis desplazamientos diarios. También utilizo sistemas de transporte individual motorizados y luego, pues bueno, también he utilizado durante muchos años la bicicleta, tanto para moverme en la ciudad como ocio deportivo los fines de semana. Pues entre semana un vehículo de etiqueta cero, afortunadamente con los 40 kilómetros pues he podido llegar de Majadahonda aquí en modo completamente eléctrico, y el fin de semana pues la bicicleta, que aparte de que no contamina, pues ayuda a mantenerse en forma.